Buenas tardes, alumno de cuarto secundaria. Les saluda el profesor Carlos Rivas Noblecilla, de la Institución Educativa Isabel Salinas Cuenca de Espinosa. Esta vez con ustedes para compartir una sesión de aprendizaje correspondiente al área matemática con lo que respecta a la competencia de resolver problemas de cantidad, vinculada mucho con lo que es la aritmética. En la semana 16 se ha tomado como base el trabajo en función a intervalos. Vamos a aprender diversas situaciones en las cuales se aplican los intervalos en cosas cotidianas, en cosas bastante cercanas a nosotros. Nos vamos a dar cuenta cómo aparecen ahí los intervalos, cómo nos van a permitir clasificar grupos de personas, de objetos, de situaciones que suceden a diario, temperaturas, presión arterial, pesos y una serie de componentes que nos van a servir bastante para ilustrar mejor cómo se aplica la matemática en situaciones diarias. ¿Qué son los intervalos? Bueno, la situación de la semana se va a denominar resolvemos, en este caso, situaciones de la vida cotidiana empleando intervalos. Así lo denominamos. ¿Y qué necesitamos de los intervalos? ¿Qué son? Los intervalos son subconjuntos continuos de los números reales. Subconjuntos continuos. O sea, parte de un conjunto es un subconjunto. Y nos van a permitir agrupar determinados valores. Por ejemplo, en una empresa podemos ordenar los sueldos de los trabajadores desde el que gana menos hasta el que gana más. ¿Ya? O cuando en una tabla de frecuencia en estadística ordenamos los pesos o tallas de los estudiantes. Podemos ordenar los valores de la presión arterial de una persona adulta. Como vemos, utilizan para una infinidad de situaciones, una infinidad de cosas. ¿En qué otros ejemplos vamos a poder ver? Esto vamos a aprender hoy día con las situaciones que vamos a plantear. ¿Tienes alguna dificultad para realizar tu actividad? Solicita un apoyo de un familiar o a mi persona a través del chat de WhatsApp. Ya sabemos cómo lo podemos trabajar. Entonces, te invito a que te prepares, a que tengas a la mano tus cuadernos o tus apuntes, papel reciclado si necesitas, tu libro de trabajo y una serie de ayudas que te pueden servir. Entonces, el video va a estar ahí para que tú lo puedas observar detenidamente. Además, también aquí te comento rápidamente cuál es el propósito de esta situación de aprendizaje que vamos a emplear. Mira, te lo voy así a leer brevemente. Dice que los estudiantes realicen operaciones con intervalos en situaciones cotidianas para relacionar datos y transformarlos en expresiones numéricas. Es decir, realizar operaciones con estos intervalos en situaciones cotidianas y luego relacionar los datos y transformarlos en expresiones numéricas. Para esto, para poder hacer esto, van a leer e interpretar información de diversas fuentes periodísticas sobre el consumo de comida nutritiva y de comida que le llaman comúnmente chatarra, ¿no? Identificarán que esta última repercute mucho en la salud, esta comida llamada chatarra. Luego van a interpretar información sobre la presión arterial de personas mayores de 18 años. En tal sentido, van a traducir del lenguaje numérico al lenguaje común los datos presentados. ¿Ya? Entonces, luego va a estar ahí el propósito totalmente compartido al inicio del video para que tengas más claro lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar así ya a desarrollar la actividad propuesta para la sesión de hoy. Bueno, ahora sí vamos a empezar la situación de aprendizaje. Voy a compartir la pantalla para poder explicar en qué va a consistir y lo que vamos a realizar. Bien, semana 16, cuarto grado de secundaria. Lo hemos denominado a esta actividad, interpretamos medidas de la presión arterial e índice de masa corporal. Presión arterial, un concepto que se escucha mucho, sobre todo en personas mayores con problemas de salud, y que también es el índice de masa corporal, tema vinculado al peso de la persona o al exceso de peso, ¿no? Entonces, pasemos a ver en qué consiste la primera situación de aprendizaje. Vamos a observar las siguientes situaciones. Por favor, ya saben el protocolo, estar atentos, manejar sus apuntes, tener la mano ahí tomando nota y registrando evidencia. Situación 1. La presión arterial, así se denomina el tema de la situación, el título, ¿no? Dice, el Ministerio de Salud, el MINSA, el Ministerio de Salud aquí en el Perú, publicó en el 2015, en el año 2015, la guía denominada Clínica para el diagnóstico y tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva. Por aquí está subrayada.
y hipertensiva. Sobre, ¿no? En la tabla 1 se presenta la clasificación de la presión arterial en adultos mayores de 18 años. Aquí está la tabla, si lo observas, pero vamos a leer con detenimiento. Dice, Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada y tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. ¿Qué son esos conceptos? ¿Qué significa presión sistólica y presión diastólica? ¿Qué representa ese 130? ¿Qué representa ese 78? En la tabla observas tú que hay 5 categorías, desde la presión, digamos, normal, prehipertensión, hipertensión, estadio 1 y estadio 2. Entonces, dice, lo normal es que la presión sistólica sea menor a 120 y la diastólica sea menor a 80. Cuando se va a considerar ya prehipertensión, tiene que ir de 120 a 139, la sistólica, y la diastólica de 80 a 90. Ya cuando es hipertensión, ya cuando se considera una enfermedad, pasa a los 140, mayor o igual a 140, en el caso de la sistólica, y en el caso de la diastólica, mayor a 90. El estadio 1, que ya es más preocupante, de 140 a 159. En este caso la sistólica, y la diastólica de 90 a 99. Y el estadio 2 creo que ya es lo más crítico, lo último, mayor a 160. La sistólica y la diastólica mayor a 100. ¿Te das cuenta? Este cuadro es muy importante para nuestra conservación de salud. Entonces, para cuidar nuestra salud, tenemos que manejar estos indicadores y entenderlos y compartirlos con nuestra familia y ayudarles a que cuando se mida la presión es muy importante hacer este cuidado y ver en qué categoría de la tabla nos encontramos. Entonces, aquí en la situación que se plantea de ejemplo, dice, Luisa se ha tomado esta presión arterial la semana pasada y ha registrado 130 sobre 78. 130 en sistólica, 78 en diastólica. Y nos piden aquí, en este caso, como primer reto, ¿en qué categoría se encuentra su presión arterial? A ver, bueno, ya la puedes observar, vamos a ver en qué categoría está. Y como segundo punto de la situación, el reto que nos piden acá es representar la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. O sea, todo esto que ves acá, te das cuenta tú que es menor a 120, entre 120 y 39, ya te está dando la idea de que se trata de rangos o de intervalos, o de subconjuntos, como te dice la definición al inicio de lo que era un intervalo. Ya vamos ya ubicándonos a dónde queremos llegar con la situación planteada. Bien. Aquí está el protocolo, ya sabes que primero tenemos que comprender la situación, averiguar qué datos se están brindando, luego qué conocimiento matemático está relacionado con la presión arterial, ya lo estoy ayudando por ahí, ya tú andas sacando tus conclusiones, qué instrumento se utiliza para medir la presión arterial, qué instrumento se va a utilizar, y qué nos pide la situación, qué nos está pidiendo, qué tenemos que hacer. Y ya sabes tú lo que tienes que hacer, ¿no? Recopilar los datos, identificar el conocimiento matemático que vamos a emplear acá, con qué instrumento medimos la presión, porque necesitamos saberlo con algo para medir, hay instrumentos que inclusive ya los puedes comprar, y qué nos pide esta situación, qué tenemos que hacer. Listo. Avancemos. Vamos a diseñar una estrategia o plan, aquí está el formato, aquí tienes que apuntar todo lo que vamos a realizar, cómo vamos a hacerlo, haciendo tus pausas, sacando tus resúmenes, entendiendo, si es posible haciendo preguntas. Listo. La estrategia o plan que vamos a emplear, cómo lo vamos a resolver lo que nos pide arriba, en la situación. En qué categoría se encuentra la presión de Luisa y representar gráficamente a través de intervalos la tabla que nos ha indicado el Ministerio de Salud. Son los dos retos. Nociones previas, fíjate
Como noción previa, tenemos que saber qué es presión sistólica, entender un poquito más qué es la presión sistólica. ¿Qué es presión sistólica? Primero, entender esta parte, y dice, ¿no? Y lo vamos a leer ahí. ¿Qué es la presión sistólica? Es la presión arterial cuando el corazón late y bombea sangre a través de las arterias. La presión es más alta cuando el corazón está bombeando, por eso el número sistólico siempre es más alto. ¿Ya? Eso se llama sístole del corazón, sistólico. La presión diastólica, que está por aquí, es la presión arterial entre los latidos cardíacos cuando el corazón no está bombeando. Yo creo que el corazón es como un motor, ¿no? Que impulsa la sangre, es una bomba en realidad, ¿no? La presión es más baja cuando el corazón no está bombeando, por eso el número diastólico es más bajo. Ya has entendido qué es sistólico y qué es diastólico. El corazón tiene dos, ¿no? En este caso, cumple o hace dos estadios, ¿no? El corazón, ¿no? Bombeo y se detiene. Bueno. Bien, entonces, para medir esta presión arterial se utiliza un tensiómetro digital o también a un aparatito que te colocan acá los médicos, tú has visto en el brazo, ¿no? Y ahí ahora ya son digitales, ya te marcan con tu número, antes pues te ponía en el oído el médico, ¿no? Entonces ahí, pero ahora ya esto ha mejorado la tecnología y simplemente con este indicador aquí, pues, te marca las dos presiones, la sistólica y la diastólica, ¿no es cierto? Entonces digamos que ahí 120 y 80 es lo normal. Bueno, es lo normal. Ya entendiste, ¿verdad? Estos aparatos los venden en lugares pues, en donde clínicos, donde se vende instrumental médico, y se lo puede comprar cualquier persona porque en realidad no tienen ningún efecto que repercuta contra la salud, más bien ayudan a tener un control, ¿no? Bien. Ya tenemos ahí la noción previa para entender esto, porque estamos hablando de sistólico, diastólico, y no, tenemos que entender siempre de qué se trata esto, ¿no? Bien. Nociones previas. Seguimos. Ahora sí, vamos con la matemática. ¿Qué es un intervalo? Ya te había dicho la definición de intervalo, que es el subconjunto del conjunto de los números reales. Claro, los números reales son infinitos, ¿no? Entonces, los intervalos son subconjuntos, porque no puedo trabajar pues con menos mil millones negativos a mil millones positivos, por ejemplo. Entonces se trabaja con subconjuntos. Entre esos subconjuntos encontramos también infinitos números, pero a veces solamente cogemos los enteros o los números que tienen ciertas características que se planteen, ¿no? Según lo que nos pide en este caso, la situación. En la recta numérica real imaginaria tenemos un segmento que va a representar ese intervalo. En este caso, este símbolo que observas aquí, que se denomina infinito, significa infinito, no es un número, cuidado que el infinito no es un número, sino que lo que dice que indica que el intervalo no tiene punto final, o sea, representa un valor muy alto o muy bajo, o sea, un positivo muy grande, lo que más te puedas imaginar, y un valor negativo también, lo que te puedas imaginar. No sé, un 1 con millones de ceros, ese puede ser quizás más en el infinito. Entonces, no es un número, simplemente la representación, ¿ya? De que no hay punto final en la recta. Entonces, para esto se utiliza este símbolo matemático. Bueno, y lo puedes clasificar, ¿no? Dependiendo cómo veas el símbolo, que tiene aquí dice intervalo cerrado, se utilizan dos corchetes, intervalo abierto, ¿ya? Se utilizan los corchetes así al revés. Este punto indica extremo abierto y extremo cerrado. Un círculo sin pintar es un extremo abierto y un círculo pintado es un extremo cerrado. Hasta indique el límite de una cantidad de una trayectoria en el espacio o en el tiempo desde
denota el punto en el tiempo lugar de que procede, se origina o ha de empezar a cortarse una cosa, un hecho o una distancia. O sea, hasta, desde hasta, ¿no? Donde se origina hasta donde termina, inicio, fin. Entonces, fíjate la tabla de los intervalos, la clasificación. En este caso, A y B son dos números reales cualquiera, y si yo los pongo de forma gráfica, esto sería una recta, y aquí estaría entre A y B, ¿verdad? Este punto que marca, bueno, este espacio rojo que se marca aquí, sería mi intervalo. Desde A hasta B. Intervalo cerrado porque observa que no es necesario que, en este caso, el círculo se pinta totalmente, ¿verdad? Intervalo abierto, el círculo no se pinta y queda translúcido. Y intervalo semiabierto, en este caso por la izquierda, en un caso será cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, o en otro caso será abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Intervalo ilimitado es cuando tú dices un número menor que 5, y puede ser cualquier número menor que 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, hasta el infinito negativo. O mayor que, o igual que 7, 8, 9, 10, 11, 12 y cualquier número mayor que 7. Entonces son intervalos ilimitados. Tiene la representación aquí matemática, conjuntista y gráfica. Ya, pero esto lo vas a poder tú tener mejor en tu texto, matemática, y vas a ubicar la página que corresponde y vas a encontrar bien clara esta idea, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver a qué se refiere con cerrado y abierto, o semiabierto o semicerrado. Bien, ejecutamos la estrategia o plan. ¿En qué categoría se encuentra su presión arterial? Lo primero que nos preguntan es en qué categoría está su presión arterial. Dice, en la tabla identifico los datos de la presión arterial sistólica. Luego registro en las celdas la traducción verbal o común. Recuerda que el signo este aparece como menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Menor, mayor, menor o igual y mayor o igual. Cuando apunta para la izquierda es menor, cuando apunta para la derecha es mayor. Si tiene una rayita abajo, significa menor o igual o mayor o igual. Tabla 1 dice clasificación de la presión arterial en adultos de 18 a más años. Aquí está la tabla que tenemos como guía. ¿Ya? Esto nos va a permitir ubicar la categoría en que se encuentra la presión arterial en este caso de Luisa. Dice que Luisa se tomó la semana pasada y tenía 130 como presión sistólica sobre 78 sobre presión diastólica. Bien, entonces, si te das cuenta, 130, si lo buscas en sistólica, lo vas a ubicar aquí en la segunda categoría, porque está entre 120 y 139, pero Luisa tiene 130. Entonces, tiene que estar aquí entre 120 y 139. Aquí, entre estos dos límites, porque su presión sistólica es 130, tendría que estar en en esta segunda categoría, que ahí hay una pre-hipertensión. Y verbalmente, ¿cómo se podría interpretar esto? Dice, desde 120 hasta 139. Desde 120 hasta 139. Esto significa de que va a empezar en 120 y va a continuar hasta 139. O sea, va a ser un intervalo, sí, cerrado. Porque dice desde, o sea, está cogiendo, está tomando el 120 y está llegando hasta 139. A eso le denominamos intervalos cerrados. Y en el anterior, cuando me dice menor a 120, o sea, no está tocando el 120. Menor a 120 puede ser 119, 118, o puede ser 119.9. ¿Ves? Entonces, pero
Simplemente yo entiendo que es menor a 120, pero si es 120, ya estaría en la otra categoría. ¿Te das cuenta? Sería un intervalo, en este caso, sí, si dice menor a 120, es verdad, es un intervalo infinito porque sería menor, pero lógicamente que no va a haber negativos, diría que hay un límite porque a partir de una presión arterial cero, la persona estaría muerta, pues, ¿no? Entonces, menor a 120 es un intervalo, en este caso lo toma como abierto ahí. Y fíjate acá, mayor a 140, mayor o igual a 140, y acá estadio 1, desde 140 hasta 159. Y estadio 2, mayor a 160 o igual. Entonces, tú vas a ir de 160 a más. Hipertensión mayor o igual a 140. Ya lo toma ahí como referencia. Te das cuenta que el signo mayor o igual indica que es un intervalo, en este caso, por el lado izquierdo, cerrado, porque es el mayor, cerrado. Bien, entonces ya hemos logrado encontrar la categoría de la presión arterial de Luisa y lo hemos ubicado que es prehipertensión. En el segundo, en la segunda fila o en el segundo intervalo, en este caso entre 120 y 139. Ya. Toda la persona que tenga una presión arterial mayor o igual a 140 ya se le considera hipertensión. Pero si ya pasa los en este caso, entre 140 y 159, y esta persona está en el estadio 1. Pero ya si va del 160 más, ya está en el estadio 2. Entonces, pero para que tú seas hipertenso, necesitas tener una presión de 140 o mayor. Ya eres hipertenso, ya tienes la enfermedad. Bien, ahora, ¿en qué estadio estás? ¿En el estadio 1 o 2? Entonces ahí tienes que ver, si tienes 141, todavía estás en el estadio 1. Si tienes 159, estás en el estadio 1. Pero si tu presión sistólica es de 160, ya estás en el estadio 2, y ese ya es crítico esto. Bien. Se encuentra en la categoría de prehipertensión. Bien. Seguimos aprendiendo. En la tabla identifico los datos de la presión arterial diastólica. Nos falta la diastólica. Luego registro la traducción verbal o común. Vamos a registrar también eso. Tenemos que ir por partes. Hacemos lo similar. Esta vez tomamos la columna de la presión diastólica. Vemos acá la categoría inicial, lo que nos da el MINSA. Y comparamos con lo que tiene Luisa. Pero Luisa dice que tiene 78 de presión diastólica. Si observas la tabla, y vamos a ir otra vez a ubicar este 78, te das cuenta bien sencillo que es menor a 80, ¿no? Entonces, 78 es menor que 80, por lo tanto, en este caso en presión diastólica, Luisa está normal. Normal, la su presión. O sea, menor a 80, o sea, 79, 78, 77, presión normal. ¿Y cómo se lee verbalmente eso? Menor a 80. Y ya sí, pero si está entre 80 y 89, su presión diastólica sería en este caso de prehipertensión. ¿Y cómo lo vas a leer esto? Dice desde 80 hasta 89. O sea, empezando en 80 y terminando en 89. Intervalo cerrado. Cerrado. O sea, que coge el 80 y coge el 89. Pero si la persona tiene 90 o más, mayor o igual a 90, mayor o igual a 90 se lee esto verbalmente, y ya es hipertenso de forma diastólica, y si ya está en 90, todavía está en 90 a 99, está en el estadio 1 aún. Pero si ya está en 100, de manera diastólica, está en 100, entonces ya está en el estadio 2, ya es crítico. Entonces, como respuesta, ya, la respuesta
En este caso, en presión diastólica, no tendría que preocuparse Luisa porque se encuentra en la categoría normal. ¿Sí? Se ha ubicado aquí la tabla. Y la respuesta dice, por presión 130 sobre 78, como te dicen, cuando te leen la presión, te dicen, tiene 130 sobre 78. Atendiendo a la presión sistólica, que es el primer número, se encuentra en la categoría de pre-hipertensión. Todavía no es hipertensa, está en pre-hipertensión. En cuanto a la presión diastólica, se encuentra en la categoría normal. Entonces, ¿tiene que preocuparse? Por supuesto que sí, tiene que hacer algún cambio porque en la presión sistólica está, ¿no?, un poco alta, bastante alta, ya casi llegando a hipertenso, porque hipertenso es cuando pasa los 139. Bien, creo que estamos avanzando, vamos con la siguiente parte. Seguimos respondiendo. Representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Vamos a lo que nos pide la segunda parte. Vamos a representar la situación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Tenemos que construir nuestra tabla. Dice, en los libros de medicina indican que los valores de presión sistólica, miren, el libro de medicina, en la mayoría de los casos se encuentra entre 90 a 120 mmHg, y si se encuentra por debajo del valor de 90, se denomina hipotensión. ¿Puede hacer caso? ¿Eh? Puede hacer caso. Bien, te comentaba, dice que en los libros de medicina te indican que los valores de la presión sistólica en la mayoría de los casos se encuentran entre 90 a 120, pero no te había indicado qué significa este mmHg. Bueno, Hg es el símbolo del elemento mercurio y mm significa milímetros. Entonces significa 90 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio. Pero bueno, eso ya es para temas médicos, ¿no? Más específicamente para comprensión médica. Pero de todas maneras, para que tengas el concepto y puedas reforzar un poco, mmHg, milímetros de mercurio. Si se encuentra por debajo del valor de 90, dice, se denomina hipotensión. Y esto sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. ¿Ya? También es peligroso, porque ¿no? Si tú tienes un valor por debajo de los 90, ya, por debajo de los 90, va a haber problemas porque en este caso el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben la suficientemente de sangre, la cantidad de sangre suficiente para hacer sus funciones biológicas, pues, ¿no? Con esta aclaración vamos a agregar el valor de 90 milímetros a la presión sistólica, ¿no?, de la categoría normal. De la misma forma, considera que la presión sistólica normal es entre 60, diastólica es entre 60 y 80. Bien. Lo dejo para que lo puedas leer detenidamente. Okay. Esto es algo médico, ¿ah? Algo científico. Entonces dice, como vamos a representar lo que nos dio la tabla en intervalos, tenemos que hacer eso. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Por supuesto, a entender categoría normal, menor a 120. Entonces, como no puedes estar debajo de los 90, según lo que explicaba aquí al lado, tiene que ser mayor a 90 y menor a 120, para que sea normal. Ya debajo de 90, pues ya tampoco es normal, es una hipotensión. Entonces, ¿cómo lo representas? De manera conjuntista. Aquí está, ¿no? En este caso, I, que le damos una letra mayúscula al conjunto para indicar que es el intervalo,
¿Cómo lo lees esto? X tal que X pertenece a los números reales, esta R significa número real, donde 90 es menor que X y X es menor a 120. Esto representa, si tú lo entiendes matemáticamente, el intervalo para que una categoría se considere normal de presión sistólica. Conjuntistamente lo entiendes así en forma matemática, entre 90 y 120. Pero como estamos hablando de presión arterial sistólica, para mí esto va a ser ¿ya? El intervalo de la categoría normal en presión sistólica. Prehipertensión. Vamos a prehipertensión. Entre 120 y 39. Entonces, desde 120 hasta 139, perdón, vamos a considerar que es una prehipertensión. Coge el 120 y termina en 139. En el anterior, mayor, o sea, no es ni 90 ni 120, que no está tocando ya, porque 190 ya es hipotensión. En el segundo intervalo, en la segunda categoría, va a ir desde 120 hasta 139, pero los está tocando, o sea, a partir de 120. Entonces, por eso, ¿cómo lo representamos de manera conjuntista? Fíjate, aquí está, quedaría de esta manera. X tal que X pertenece a los reales, esta R ya sabes que significan todos los números reales, cualquier número, donde, esta coma, 120 es menor o igual que X y X es menor o igual que 139. Significa que este X va a ser el valor que va a asumir, en este caso, la persona cuando se toma la presión. Ahí voy a reemplazar en ese X y voy a ver, en este caso, la variable que va a ir cambiando. Pero dice mayor o igual que 120 y menor o igual que 139. ¿Ya? Incluso los extremos está que los cogen. Ahora, veamos la tercera categoría, hipertensión, mayor a 140. Mayor a 140. Entonces, que esto se mueve un poquito. Mayor a 140. Entonces, tendremos mayor o igual a 140. ¿Cómo estaría el conjunto? En este caso, el intervalo se va a representar así. X tal que X pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual a 140. O sea, a partir de 140 para adelante, ya se considera una persona hipertensa. A partir de 140, o sea, coge el 140 en el intervalo, lo está tocando. El 140 para adelante ya es hipertensa. Y también sucede con el estadio 2, si vas a poder leer el estadio 2, o el estadio 1, perdón. Estadio 1 te va a indicar entre 140 y 159, que va a ir de decir, aquí está cómo se lee y cómo quedaría de manera conjuntista. ¿Sí? Y el estadio 2, mayor a 160, o igual también, para que ya esté en una fase, pues, crítica, ¿no? Entonces, ya con los dos que te he explicado al inicio, te puedes dar cuenta cómo lo podemos ya asociar con los intervalos. ¿Ok? Aquí fíjate, 140 a 159, X tal que X pertenece a los reales, 140 es menor o igual que X y X es menor o igual que 159. O sea que si alguien tiene 145 de presión, estaría aquí, en el estadio 1. Alguien tiene 141, estaría aquí. Si alguien tiene 140, también estaría como en el estadio 1. Pero si alguien tiene 139, estaría en prehipertensión. Si alguien tiene 119, estaría en la categoría normal. ¿Sí? Si alguien tiene 89 de presión, ya no, ya sería hipotensión. Si alguien tiene 90, también sería hipotensión. Si alguien tiene 120, ya estaría en prehipertensión. Intenta ubicar los extremos y compara, por favor, ya, detenidamente ahí, y haz las preguntas, por supuesto. Y también sucede con el caso de la presión diastólica. Te vas a dar cuenta que hemos hecho el mismo procedimiento de análisis para que vayas ubicando normal, menor a 80, mayor a 60 y menor a 80.
X tal que X pertenece a los reales, tal que X es mayor que 60 y menor que 80. Por supuesto que si está menor de 60, la diastólica ya es una fase también crítica porque se supone que casi prácticamente no hay presión y no hay bombeo. En este caso, cuando es hipotensión, significa que no está llegando sangre regular, en este caso al cerebro que necesita, que la sangre lleva el oxígeno y una serie de nutrientes y es el líquido que nos permite transportar todos los nutrientes, oxígeno y demás compuestos que necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? A nivel celular. Y así está en los demás casos, ¿no? Entonces, hemos puesto aquí para que compares, por favor. Te des cuenta cómo es, simplemente es lo mismo de la tabla anterior, simplemente vamos cambiando los valores. Observa, estadio 2 mayor a 100, dice de 100 a más, como lo lees tú, de 100 a más, y el conjunto se representaría así, ¿no? El intervalo I es igual, X tal que X pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual que 100. Seguimos respondiendo. En la tabla presentamos la categoría de notación conjuntista, intervalo y gráfica de la presión arterial sistólica. Aquí está la palpación sistólica, y está el resumen, categoría normal, notación conjuntista, intervalo y de forma gráfica. De forma gráfica, ¿te das cuenta? Hay tres maneras de ver un intervalo. Conjuntistamente, a través de un conjunto definido por, en este caso, de 90, mayor a 90 y menor a 120, por comprensión, y no es necesario escribir todos los números, porque serían números infinitos, porque puede tener 90.05, 92.8, pues serían infinitos los números que hay entre 90 y 120. Pero eso toman valores enteros normalmente, ¿no? El intervalo sería, como es abierto por los dos lados, o sea, que es mayor a 90 y menor a 120, o sea, no coge el 90 ni coge el 120, se le representa con un círculo sin pintar el interior. ¿Ya? Sobre la recta numérica, y se marcan los puntos 90 a 120, de manera así representativa, pero con este círculo sin pintarlo, indicando que no está cogiendo ni al 90 ni al 120. En el segundo caso, para que sea prehipertensión, hemos hecho algo parecido. ¿Te das cuenta? Conjuntistamente, de manera de conjunto, mayor, ahora sí dice mayor o igual que 120 y menor o igual a 139. Y date cuenta que el intervalo se representa de otra manera, en forma de intervalo ya propiamente dicho. Los corchetes cerrados hacia adentro, en el intervalo abierto están hacia afuera. Fíjate al revés, en el intervalo cerrado están hacia adentro, ¿no? Como decir, atrapando ahí. Y la gráfica, en este caso, el círculo se rellena totalmente, se pinta totalmente el círculo, indicando que está cogiendo el valor 100, está tomando el 120, y a partir de ahí está llegando hasta 139, también lo está considerando. Ahora, la hipertensión es otro caso de intervalo, observa aquí, ya sería, en este caso, mayor a 140, mayor o igual a 140, mayor o igual todo lo que tengas a partir de 140 para adelante, o sea, mayor o igual. Y fíjate el intervalo, como es infinito, prácticamente es infinito, porque no vas a saber en qué número va a terminar, pero evidentemente que tiene que tener un límite, pues, ¿no? Pero lo representas porque dice a partir de 140 va a ser una persona hipertensa. Entonces, ¿cómo tiene la representación aquí? De manera conjuntista, te das cuenta, ya lo tenemos ahí, conjuntistamente está ahí al costado. Ahora, en forma de intervalo. Cerrado 140 está el corchete hacia adentro, y el infinito siempre es un intervalo abierto, o sea, por el lado derecho. En este caso, como es mayor a 140 o igual, el infinito siempre se representa con el corchete hacia afuera, indicando que sí, porque no sabemos, evidentemente, qué número está ahí, entonces no sabemos que lo toca, entonces por lo tanto, quedaría como abierto. Pero como no hay número acá,
simplemente partimos del 140 hacia la derecha, mayor. El estadio 1 es muy parecido a la prehipertensión, ¿ya? Y el estadio 2 también es un intervalo infinito porque es mayor a 160 o igual. Y ahí tienes lo que hemos querido responder en la situación 2. Cómo presentan la categoría, la notación conjuntista, intervalo y gráfica de la presión arterial sistólica. Y lo mismo va a pasar pues con la diastólica. Creo que ya al haberte explicado la presión arterial sistólica, ya puedes entender la presión diastólica. ¿Ves? Comparten los mismos criterios, te dejo ahí para que lo analices, tomes nota y lo guardes como evidencia. Pero aquí estaría ya el concepto matemático de haberlo llevado de la tabla que nos daba el MINSA, el Ministerio de Salud, a nuestros contenidos matemáticos, a nuestro concepto matemático. ¿Te das cuenta cómo está vinculado esto y cómo se puede leer? ¿No? Ya lo entiendes ahora. Has asociado un conocimiento matemático con un conocimiento médico o de salud. Has podido interpretar o traducir esos datos que están en la tabla, así que los podrías entender fácilmente, pero ahora ya considerando la matemática por el otro lado. Entonces, has logrado hacer esto, ¿no? Bien. Situación 2. Vamos a poner la situación 2. Dice, la tía de Luisa se mide la presión arterial una vez al mes, como mínimo, gracias a que cuenta con un tensiómetro. Bueno, ella tiene ha comprado un tensiómetro y se mide la presión arterial una vez al mes. O cada 2 meses como mínimo. Gracias a que cuenta con un tensiómetro, ese aparatito que se vio al inicio, especial para medir la presión arterial. Los resultados de la última medición de la presión arterial fueron 139 de valor de presión sistólica sobre 86 de presión diastólica. Mira, además, la tía, porque asumimos que es mayor que Luisa, dice 139 de presión sistólica sobre 86 de presión diastólica. Interpretamos los resultados. A ver, vamos a ver en qué categoría estaría la tía de Luisa. Entonces, como dato, que poseemos aquí la presión de la tía de Luisa, este es el dato que me dan inicial. Necesitamos siempre para resolver un problema tener un dato, o datos iniciales, y luego una estrategia o plan, y luego comprobar esa estrategia, aplicarla, y luego reflexionar y justificar nuestros procedimientos. Es lo básico de un problema, entender el problema, armar un plan, ejecutar ese plan y comprobarlo. Son 4 etapas que deben desarrollar siempre, ¿no? Dice, vas a emplear la tabla para que puedas ubicar e interpretar los resultados. Entonces, como está, primero buscamos la sistólica. ¿En qué intervalo está la sistólica? Como ya tienes, fíjate que ya tienes acá arriba el intervalo, ya puedes rápidamente ubicarlo, ¿no? Entonces, como te dije que la tía de Luisa tiene 139 de sistólica, te ubicas aquí, todavía está en pero ya está en el último numerito, ¿no? Ya está en el último número del intervalo, 139. Un poquito más y se va a hipertensa. Y en el caso de diastólica, está en 86, todavía está aquí casi por la mitad, vamos a decir así, en 86 en diastólica, pero también es prehipertensión. En ambos casos tiene prehipertensión, aunque ya en la sistólica ya está a un pasito pequeño de ser hipertensa. Pero como ya tienes tu tabla organizada, y esto también manéjalo ya en tu casa cuando te envía la presión tu papá, tu mamá, tu tío, tu prima, tu hermana, le pregúntale y te va a decir, y lo puedes ubicar. Ah, eres hipertensa, tienes prehipertensión, o estás en normal, o ya estás en el estadio 2. Entonces, ¿cómo interpretas los resultados? Dice, los dos valores la ubican en la categoría de prehipertensión, en los intervalos, por un lado, 120 a 139, y por otro lado, de 80 a 89. ¿Ya? En el caso de la presión sistólica, está en el intervalo 120 a 139, y en el caso de la presión diastólica está en el intervalo 80 a 89. Es
con una prehipertensión. Entonces, como reflexión, tenemos que recomendarle a la tía de Luisa que debería mantener un estilo de vida saludable y tiene que consultar a un médico justo porque si ya está en 139, ya hay problemas, ¿verdad? Un poco más y se va al estadio 1. Bien, entonces ahí has podido entender y responder a la segunda situación. Hay que recordar también, bueno, vamos ahora sí al índice de masa corporal, recordamos esto. ¿Qué es el índice de masa corporal o también llamado IMC? Es la relación entre la masa corporal y el cuadrado de la estatura. Se le conoce también como índice Quetelet y su fórmula es, seguro que en educación física te han hecho esta prueba. El maestro te ha podido determinar, y yo sí me acuerdo que lo han realizado, cuál es tu IMC. Este IMC es bueno porque te va a determinar tu estado de peso. Entonces, conociendo tu masa corporal, ¿ya? Tu masa corporal en kilogramos y tu estatura, tú haces una operación sencilla de cálculo y divides tu masa corporal que te has obtenido en la balanza y lo divides entre tu estatura que esté elevada al cuadrado, en metros, por supuesto, y vas a obtener un valor que te va a ubicar en uno de los intervalos que aparecen ahí. Ejemplo, si el IMC de la persona está por debajo de 18,5, eso es preocupante porque esta persona tiene bajo peso. Si el IMC está entre 18,5 y 24,9, es un peso normal. Si el IMC va de 25 a 29,9, ya hay una obesidad o sobrepeso ya preocupante. Y si está entre 30 y 39,9, perdón, 34,9, de 30 a 34,9, hay una obesidad de clase 1. Clase 1, ya pasó, ya es obesidad de clase 1. Si está de 35 a 39,9, es una obesidad de clase 2. Así la categorizan los médicos. Y si está por encima de 40, fíjate que ya va por encima, ya es una obesidad de clase 3. Para decirle estos términos ligeros. Entonces, recuerda que los hábitos alimenticios, el ritmo de vida, la forma como llevas a diario tu vida cotidiana, como lo que ingieres, lo que consumes. Entonces, todo esto nos conlleva a los problemas de salud. Pero tenemos alternativas matemáticas que nos indican como semáforos para darnos cuenta en qué momento estamos pasando esos límites. Fíjate en el anterior ejemplo, en la situación anterior, con la tabla para la hipertensión, podemos ubicarnos rápidamente y sabemos las consecuencias de ser hipertenso, ¿verdad? ¿Qué nos puede traer eso? La muerte. Un ritmo de vida difícil de llevar cuando somos hipertensos y personas que toman medicina diario para mantener y bajar esa presión. Ahora, el IMC, ¿qué nos lleva? A sobrepeso. Si manejamos bien entender estos datos que da el IMC, el índice de masa corporal, vamos a poder atender un ritmo de vida. Y si pasamos esos valores, podemos regresar y tener un equilibrio. Para eso sirven estas ayudas matemáticas. ¿Ya? Bien, aquí está la fórmula. Y la fuente es del MINSA, del Ministerio de Salud. ¿Ok? Datos actualizados. Situación 3. Situación 3, ¿verdad? Aquí vemos ya para esto para ir terminando. Dice, Luisa le menciona a su profesor que desea calcular su índice de masa corporal y saber si está en un peso normal.
Se preocupó Luisa y le pregunta a tu profesor que quiere saber su IMC. Si el peso de Luisa es 45 kilogramos y su estatura es 1 metro con 56 centímetros, ¿cuál es su IMC de Luisa? Bien, entonces, resolución, lo que vamos a hacer es, aquí es simplemente, vas a reemplazar en la fórmula que tienes acá, masa corporal, que está dada en kilogramos, que es lo que obtienes con la balanza, y estatura, que es lo que obtienes cuando haces la medición con tu cinta o con una wincha, te va a llevar a tu estatura. Tienes que darlo en metros, ¿no? Vean el ejemplo, Luisa ya determinó que tiene 45 kilogramos de masa corporal y 1,56 metros de estatura. El 1,56 tienes que elevarlo al cuadrado, ¿ya? Hacer acá o multiplicar 1,56 por 1,56 y te va a quedar como resultado, te queda acá como resultado 2,4336 metros cuadrados. Y arriba en el numerador no hay cambios, sí, se mantiene igual. Luego hay que dividir, pues. Recuerda que esta es una fracción, nos va a llevar una razón, hay una división acá. Tú divides 45 por 2,4336, te va a dar como resultado aproximadamente, sí, aquí está viendo el valor, 18,49 o 18,5 redondeando. Por eso digo aproximado, porque la división no es exacta. ¿Qué significa esto? 18,5 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Eso le sale a Luisa. Entonces, si vemos que tiene 18,5, aunque ha subido por ahí algunas centésimas, si ubicas la tabla, te das cuenta que Luisa ya entraría en el peso normal, pero casi al inicio del peso normal. 18,5, como el intervalo va de 18,5 a 24,9, podemos considerar que Luisa está en un peso normal. Pero si baja un poquito, ¿no? Que tenga por ahí algo, ¿no? Y baja, ya entraría a la categoría de bajo peso, porque está casi ahí al borde del peso normal, o sea, entre peso normal y bajo peso. También no es de todo saludable. Entonces, como respuesta, el IMC de Luisa es de 18,5 kilogramos por metro cuadrado, se encuentra en el intervalo de 18,5 hasta 24,9, por lo tanto su peso es normal. Te invito a que puedas en tu casa, esto hacerlo, por favor, al menos calcula, porque alguien siempre se ha pesado y sabe más o menos cuánto tienen de masa corporal, y hazlo con tu miembro de tu familia. Empezando por ti, a ver cómo está tu IMC actualmente, y con la tabla que tienes ahí, que ya está en intervalos y está en categorías y están los límites, entonces clasifica ahí tu IMC de tu miembro de tu familia, haz un listado, papá, mamá, hermanos, primos, unas 10 personas, y ponlo como evidencia. ¿Ok? Te doy ese reto. Al menos trata de aproximar los pesos para ir hallando una categoría. Dicen que siempre el peso va en función de la talla, ¿no? Por ejemplo, si yo mido 1,80, mi peso debería estar entre 75 y 80. Si la persona mide 1,60 m, 1,60 centímetros, 1,60 centímetros, su peso debe estar entre 55, 60, 62. Va siempre relacionado por ahí la talla con en este caso con los gramos que sobran o lo que queda después ¿no? De los 1,6, 60, 1,80, esa parte decimal es la que la consideramos como la cantidad de kilogramos de masa corporal, ¿no? Una persona que tiene 1,70 m, de 75 a 75 a 70, dicen que el peso ideal debe coincidir con la talla. Bueno, en algunos casos preocupa.
pero hay que tomar conciencia, chicos, ¿ya? Porque ya habiendo reflexionado al inicio, el ingerir comida chatarra, el tener unos hábitos de alimentación eh, malos, entonces, irregulares, nos conlleva a tener problemas de salud. Y acá, como para reflexionar lo que has desarrollado, dice, menciona y explica la mayor dificultad que tuviste en las situaciones que has resuelto. Ya, haz ahí tú una lista y menciona, no te preocupes. Y en segundo, ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear intervalos? Menciona algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, yo te doy, por decir, las temperaturas, por ahí te doy un dato, ¿no? Investiga tú en qué otras situaciones de la vida cotidiana puedes emplear intervalos. Y por favor, usa tu evidencia. Aparte de eso, que tienes que hacer un listado del IMC de los miembros de tu familia y ponerlos en qué categoría están. También te dejo ese otro reto. No te olvides. Bien, entonces, aquí está el reto final. No te vayas a olvidar. Calcula el índice de masa corporal IMC de los miembros de tu familia. Recuerda que para hacerlo debes dividir la masa corporal en kilogramos entre la estatura en metros elevado al cuadrado. Ya te expliqué cómo se hace esto y vamos a trabajar, chicos. Entonces, ha sido un gusto haber compartido con ustedes estos minutos que van a ser de mucho beneficio para avanzar en este modelo de aprendizaje denominado Aprendo en Casa. Muy agradecido y espero pues que visualicen el video, lo compartan, saquen conclusiones, hagan apuntes, pónganlo en su portafolio, guárdenlo con evidencia y envíen y hagan las consultas cuando necesiten. Una vez más con ustedes y para despedirme, un saludo a todos. Gracias y hasta la próxima.